en la moneda de la República de Armenia. Dram, D-R-A-M es la moneda de aquí, el dram. Dram armenio, el dram armenio, el dram, como está escrito, el dram, repito, la moneda de Armenia es el dram. Por decirlo de alguna manera, Azerbaiyán, que la capital es Bakú, Georgia, que tuvimos la oportunidad de estar, que la capital es Tiflis o Bilisi, y Armenia, que es Yerevan o Ereván, la que usted quiera manejar, igual los dos nombres. Así como Georgia tiene dos nombres, Tiflis y Bilisi, Armenia tiene Erevan y Yerevan. En cambio, Armenia solamente tiene un nombre, que es Bakú. Como lo manejan aquí, la capital de Armenia es Ereván, y es la ciudad más poblada, Ereván, o muchos textos la colocan con una Y aquí adelante, Yerevan o Yerevan con una Y aquí adelante, Yerevan. Es la capital de Armenia, Y el nombre Ereván, y mire como también lo pueden escribir como Yerevan, es la misma palabra, mire como dice Bam. Solamente que le colocan la Y de más. Entonces, Ereván o Yerevan es la misma historia, Ereván o Yerevan es la misma historia. Mire los tres países que estábamos viendo: Armenia es Yerevan, Georgia es Bilisi o Tiflis, que es lo mismo, y Azerbaiyán, Bakú, o sea, Bakú es un solo nombre que tiene Azerbaiyán. Georgia tiene dos nombres, la capital Bilisi o Tiflis, y Armenia tiene Yerevan o Ereván. Armenia son 30.000 kilómetros cuadrados, actualmente son 30.000 kilómetros cuadrados. La Gran Armenia anteriormente era 300.000 kilómetros cuadrados, eran 10 veces más, y hoy prácticamente le han quitado prácticamente, tiene una décima parte de lo que tenía ahora. Hoy apenas tiene 30.000, perdón, antes tenía 30.000. El caso del sur del Cáucaso, hace paso prácticamente en cierta forma entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Ahora, el encanto número 1 de Armenia, quiero hacer mucho énfasis, es esto: es el primer país del mundo, repito, el primer país del mundo que adoptó el cristianismo como religión oficial de Estado, y lo hace en el año 301. Es el primer país del mundo que adoptó el cristianismo, o sea, Armenia, que adoptó el cristianismo como religión oficial de Estado. Eso es fundamental. A pesar de que estaba al lado de Turquía, musulmanes, de Irán, que son musulmanes, a Azerbaiyán, musulmanes. Repito, eso es la base de todo. Es el primer país del mundo que adoptó el cristianismo como religión oficial de Estado, y lo hace en el año 301. Una cosa también interesante es que ellos prácticamente quieren el monte Ararat como si fuera suyo, y lo toman así de corazón, a pesar de que el monte Ararat geográficamente está en Turquía. Recuerde que ellos inclusive dicen que Armenia es el país de Noé. A pesar de que Noé supuestamente, al menos en la Biblia, manifiesta que prácticamente, encalló, por decirlo de alguna manera, en el monte Ararat, y se encuentra ahora en Turquía. Anteriormente, cuando era la gran Armenia, por decirlo, con los 300.000 habitantes, 300.000 kilómetros, que ahora solamente son 30.000, estaba ahí en Armenia, el monte Ararat. La cosa fundamental de Armenia, que Armenia es conocida es por lo que llamo yo hacker, pero no es hacker sino hacker, como los hackers. Hacker es el de los computadores, sino por los hackers, que son estas cruces que están pegadas como en unas estelas de piedras fundamentales. Eso también, Armenia es conocida por los hackers, por estas por estas cruces de piedra, que no son exactamente cruces de piedra, porque no son cruces de piedra, sino cruces que están esculpidas en la piedra en una forma de estela, ¿no? Hay una estela, y dentro de la estela está esta. O sea, es una cruz grabada en una piedra, no una cruz de piedra, sino una cruz grabada en una piedra. Esa es fundamental, y es muy conocido prácticamente Armenia por estos hackers, que son esas cruces grabadas de piedra, y que se hacen para conmemorar algún acontecimiento. Aquí, entre ellas están estas, ¿no? Este es un hacker moderno, no es una cruz, pero podemos J, ¿no? Y las primeras prácticamente aparecieron en Armenia en el siglo IX. Mayor esplendor, o sea, la mayor cantidad y las más bonitas aparecen en el siglo XIV, Ahora, como este es el primer país que adoptó la religión católica, es el primer país que la religión cristiana, porque no es católica, ellos no son católicos, o sea, es una vertiente del cristianismo. El primer país que colocó la religión cristiana como religión oficial. Entonces lo que la gente viene a ver aquí, ¿qué son? Iglesias y templos.
iglesias y templos. No hay más que ver aquí. Pues al menos en la parte provincia. Otra cosa importante en Armenia prácticamente, o al menos que ellos le dan mucha importancia, es el problema que tuvieron entre Turquía y Armenia, perdón, que es el genocidio. El genocidio de armenios, que prácticamente se dio por 8 años, de 1915, o sea, después de la Primera Guerra Mundial, que termina en 1914, un año después, 1915, 8 años de este, o sea, 1823, y mataron o murieron 1,5 millones de armenios, murieron 1,5 millones de armenios. Y los que quedaron prácticamente hicieron una diáspora porque se fueron para todas partes del mundo, Aquí en Armenia, como en Georgia, hay unas iglesias y templos de los más antiguos del mundo. Son de los más antiguos del mundo y muchos son patrimonio de la humanidad, ya sea por su importancia histórica, por su belleza o en fin, pero son patrimonio de la humanidad. Recuerde que en Armenia las iglesias no tienen decoración interior para no distraer a quienes rezan, Ahora, los monasterios generalmente no es como el concepto de nosotros, que tiene una sola, es la construcción donde van a estar los monjes, digamos. Aquí son bóvedas que con sombrero cónico, tienen varias iglesias. Las iglesias generalmente tienen un nardes, que ellos llaman nardes o gabis, que es lo mismo, y además cuenta con varios edificios, generalmente 2 iglesias, y casi siempre una dedicada a la Virgen María, Estos son países relativamente desconocidos, donde estamos nosotros, Georgia, Azerbaiyán y Armenia, son países turísticamente hablando relativamente desconocidos. Pero cuando uno ya ha venido a tanto país, pues tiene que ir a los que uno no conoce, pues es como en banco, B pequeña A N K, yo vuelvo a repetir, recuerden que Armenia es el primer país del mundo, que colocó el cristianismo, no el catolicismo, repito, nosotros somos católicos, el cristianismo, o sea, a Cristo, porque las demás religiones eran paganas, a Cristo como religión de Estado. Y eso fue en el año 301, cuando San Gregorio el Iluminador, recuerde, cuando San Gregorio el Iluminador curó al rey Tiritades III de su locura, cuando él mató todas estas 37 monjas. A Tiritades, como tirando, como tiri, en Jorvirar, escribe así, recuerden, se pronuncia con J porque la KH me forma J. En Jorvirar, que es Jorvirar, que es el monasterio prácticamente que está muy cerquita del monte Ararat, que queda muy cerquita prácticamente del monte Ararat, que es Jorvirar, como Jorge tiene un virus. Y ahí estaba enterrado San Gregorio. También estuvimos aquí en la capital de Yerevan, que es la capital, o Yerevan, como usted lo quiera decir, que es la mayor ciudad de Armenia, que fue fundada en el año 782, bueno, está a orillas del río Razdan, pero más que importante de eso, quisiera hablarles de otra cosa, de los monasterios, seguir hablando de los monasterios. Para rescatar, podríamos decir que Yerevan es de las ciudades más antiguas del mundo, inclusive más antigua que Roma, dicen, más antigua que Roma como por 30 años, si yo no estoy mal. Una cosa muy importante aquí en Yerevan es la catedral de Esmiasin, como el mío, que es de Sin, como el mío, el transporte del mío, que es de su data del 303. Esa es la primera, acuérdense que esta es la primera país que colocó el cristianismo como religión oficial, y como que si colocó el cristianismo como religión oficial, pues hicieron sus templos para ellos. Entonces esta fue la primera catedral del cristianismo. Esta es Miasin, fundamental, es la primera catedral, repito, relativamente muy cerquita de aquí, que es la primera iglesia cristiana, la primera catedral del mundo del cristianismo, la primera catedral del mundo en Izmiasin. Está a 30 minutos más o menos de Yerevan, y esta catedral es el templo cristiano más antiguo de Armenia y del mundo. Es patrimonio de la humanidad, y se hace prácticamente cuando el rey Tiridates III, recuerde, cuando el rey Tiridates III se convirtió al cristianismo. El lugar donde la colocaron esta iglesia o esta catedral no fue cualquier lugar, fue un lugar porque recuerde que Esmiasin significa que es donde descendió el ungido, donde descendió Cristo, por decirlo de alguna manera, donde descendió Cristo. Realmente la traducción es ungido, pero yo lo manejo con donde descendió Cristo, porque dicen que él prácticamente bajó con un martillo a San Gregorio,
y le dijo que ahí debía colocar la catedral. Él bajó prácticamente con o sea, en un sueño, le dijo a catedral, ahí, bajó con un martillo, tocó el sitio y dijo, ahí debe ser colocada la catedral, y por eso San Gregorio comenzó a construir, y debido a una visión que él tuvo, cuando vio a Cristo descender del cielo con un martillo de oro, que le decía a San Gregorio, repito, que debía construir ahí la iglesia, Y esa es Esmiacín, significa eso, de donde descendió el ungido. Yo lo manejo sin colocaron la primera catedral del mundo cristiano. Ahí hay unas cosas muy importantes que tuvimos la oportunidad de ver, que son la lanza que supuestamente utilizó el soldado romano para verificar si Jesucristo estaba vivo. También vimos supuestamente dos pedacitos de la cruz de Jesús, y vimos también un pedazo del arca de Noé, un pedacito del arca de Noé, que le faltaba un pedazo, que fue regalado a una rey o a una reina. Bueno, hay que mirar ahí bien la grabación. Pero lo más importante es que la primera catedral del mundo, que en el sitio no lo colocó el ser humano, lo colocó Dios, porque él es donde descendió Jesús, donde descendió Cristo, más exactamente el ungido, colocó el sitio, y ahí se encuentra la lanza que prácticamente, con la cual atravesó el cuerpo para verificar si Dios estaba vivo, bueno, Jesús estaba en ese momento en la cruz, había muerto o no. También está un pedazo del arca de Noé, y también estaba un pedazo de la cruz, ¿no? Repito, es la catedral más antigua del mundo cristiano, la catedral más antigua del mundo en Esmiacín, Tate, y que en este monasterio más grande, aquí estoy hablando de Armenia, ¿no? El teleférico más grande del mundo de un solo tramo, está cerquita de la ciudad de Goris, ¿no? No de Gori, que es Georgia, donde nació Stalin, sino de Goris, las alas de Tate. Otra cosa importante ahí prácticamente es que ahí hay lo que llaman el Gaba, una columna oscilante que estaba también en este monasterio de Tate, que prácticamente movía mucho más rápido que las personas pudieran detectar esa situación, y también cuando venían los enemigos que andaban en caballos o algo por el estilo, se alcanzaba también a mover. Hoy pues prácticamente ya ha perdido ese encanto, por decirlo de alguna manera, pero recuerde que también está en Tate. Vemos nuevamente el monasterio de Jorvirar, recuerde que la H lo usan así, Ricime, prácticamente la muerte de la iglesia, la muerte de la santa Ricime, que es la que andaba con Santanino, Santanino se fue naturalmente para Georgia, y aquí se quedó Ricime, aquí la matan a ella, y ahí hicieron en honor de ella y de esas 37 personas que murieron con ella, esta iglesia, Ricime, como Reis Rob Mastok, que es que está en esta escultura, y ahí está enterrado él en esta iglesia, que es un pueblito que se llama Oshakan, como suena. Ahí está enterrado quien hizo en su momento eso también es una cosa muy importante de Armenia, es que aquí hicieron el alfabeto armenio, él hizo el alfabeto armenio, Mastok hizo el alfabeto armenio, Mastok. Y está enterrado en esa iglesia, ¿no? Y también estuvimos en el monasterio de Gerard, que es prácticamente muy interesante, en la medida de que ahí estaba la lanza, que prácticamente verificaba si Dios hirió a Jesús en la crucifixión, para confirmar si estaba muerto. Y por ahora dicen que Gerard significa el monasterio de la lanza, y que después llevaron esa lanza a Esmiacín, por eso digo que es muy importante. Otra cosa muy importante de aquí prácticamente, y se encontró prácticamente de una sola pieza. Cuando llegamos a la catedral vine en un momentico porque quería conocer Ucrania. Quiero hacer una aclaración relativamente muy importante. La iglesia que grabamos nosotros le dimos al